Bienvenidos al canal de apoyo escolar en matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Hoy veremos problemas aplicando teorema de Pitágoras. Bueno, antes que nada hacemos un breve repaso. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Condición necesaria. Solo se aplica en triángulos rectángulos. Elementos que hay que tener en cuenta. Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Catetos son los lados adyacentes al ángulo recto. Las fórmulas que se derivan de la fórmula original son las fórmulas para obtener la hipotenusa y para obtener los catetos. Si recién empezás con este tema, te recomiendo este video donde desarrollo todos estos conceptos y las fórmulas en forma más detallada. Pasemos a repasar. Primer problema. Calcular la diagonal de un rectángulo cuyo lado mayor mide 8 centímetros y su lado menor 6 centímetros. Hay que calcular la medida, la longitud de esta diagonal. ¿Cómo podemos hacer? Aplicando el teorema de Pitágoras. Observemos, acá ha quedado delimitado un triángulo rectángulo. Acá está un ángulo recto porque los lados del rectángulo son perpendiculares y forman un ángulo recto. De hecho, el rectángulo tiene 4 ángulos rectos. Frente al ángulo recto se encuentra la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y los lados del rectángulo son los catetos del triángulo rectángulo. De esta manera, puedo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, que a su vez va a coincidir con la diagonal del rectángulo. Veamos, el valor del cateto A va a ser 6 centímetros y del cateto B 8 centímetros. Bueno, algo muy importante, el nombre que le demos a los catetos no importa. El cateto A puede ser el de 6 centímetros o el de 8, es indistinto. Se usa A y B para diferenciar uno del otro. Es más, ambos catetos también pueden medir lo mismo. Pero no importa cuál designemos como A o cuál designemos como B, el resultado va a ser el mismo. Bueno, ahora calculamos el cuadrado de 6, que es 36, porque 6 por 6 es 36, y el cuadrado de 8, que es 64, porque 8 por 8 es 64. Sumamos ambas cifras y 36 más 64 va a dar 100. La raíz cuadrada de 100 va a ser igual a 10. En este caso, 10 centímetros. De esta manera vamos a hallar la longitud de la diagonal. Y así podemos responder que la diagonal del rectángulo es de 10 centímetros. Pasemos al segundo problema. Calcular la altura de un triángulo equilátero cuyos lados miden 8 centímetros. Recuerden que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y sus ángulos interiores también. Lados y ángulos congruentes. Bueno, ¿cómo puedo hacer para hallar la altura del triángulo aplicando Pitágoras? Observemos, entre la altura, parte de la base y un lado se formó un triángulo rectángulo. Acá está el ángulo recto. ¿Cómo sabemos esto? Porque la altura es un segmento perpendicular a la base del polígono, que pasa por el vértice opuesto. Por lo tanto, acá tenemos el ángulo recto y opuesto al ángulo recto tenemos la hipotenusa. Como este es un triángulo equilátero, la altura del mismo va a dividir a la base en dos partes iguales. Como mide 8 centímetros, esta porción, que es la mitad, va a valer 4 centímetros. Y este lado del triángulo, que le vamos a llamar lado A, va a coincidir con la altura del triángulo equilátero. De esta manera vamos a poder aplicar la fórmula de los catetos. Vamos a reemplazar los datos. Tenemos la hipotenusa, vale 8 centímetros. El cateto B, que es el cateto que mide 4 centímetros. Vamos a calcular los cuadrados. El cuadrado de 8 es 64 y el cuadrado de 4 es 16.
En este caso, la fórmula hay que restar estas dos cifras. 64 menos 16 va a dar 48. La raíz cuadrada de 48 no es una raíz exacta. 6,9, hay más decimales, pero acá no los vamos a poner. De tal manera que el lado A de este triángulo más oscuro es igual a 6,9 centímetros. Y de esta manera, como el lado A coincide con la altura del triángulo equilátero, vamos a poder responder la altura del triángulo es igual a 6,9 centímetros aproximadamente, porque no es exacta la cifra. Tercer problema. Calcular el perímetro del siguiente trapecio isósceles. ¿Qué datos tenemos? Base menor 6 metros, altura 4 metros y tenemos una porción de la base mayor. Vamos a necesitar calcular los dos lados del trapecio y el resto de la base. Recordemos que los trapecios isósceles son simétricos y que ambos lados, estos lados de acá, son iguales, miden lo mismo. ¿Cómo aplicamos teorema de Pitágoras para resolver este problema? Observen acá. Entre la altura, la base y el lado del trapecio se formó un triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo recto. Dado que la altura es un segmento perpendicular a la base, acá se forma el ángulo recto. Enfrente del ángulo recto vamos a tener la hipotenusa, que es lo que necesitamos encontrar, porque la hipotenusa va a coincidir con los lados del trapecio. Entonces, aplicamos fórmula de hipotenusa. El cateto A va a coincidir con la altura, es decir, va a medir 4 metros. Y el cateto B va a coincidir con esta porción de la base que mide 3 metros. Calculamos los cuadrados, el cuadrado de 4, que es 16, y el cuadrado de 3, que es 9. Lo sumamos y obtenemos 25, raíz cuadrada de 25, que va a dar 5. Es decir, que cada lado va a medir 5 metros. Recordemos que estos dos lados tienen la misma longitud y que son simétricos. Y ahora tenemos que averiguar el dato faltante, el resto de la base. Acá vamos a calcular la otra altura, de tal manera que esta porción también va a medir 3 metros. Y en el centro se va a formar un rectángulo, por lo cual, si este lado del rectángulo mide 6 metros, el otro lado, congruente y paralelo, también va a medir 6 metros. Sumo 3 metros más 6 metros más 3 metros y obtengo que toda la base mide 12 metros. Ahora sí puedo calcular el perímetro, que es lo que me pedían. Recuerden que perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Y sumo 6 metros, 5 metros más 5 metros más 12 metros y obtengo que el perímetro del trapecio isósceles es de 28 metros. Bueno, súper fácil cómo resolvimos problemas aplicando el teorema de Pitágoras. Si te gustó este video, hace clic acá para suscribirte. Suscríbete gratis a este canal. Compartí el video y dale un me gusta para ayudar a que Apoyo Escolar en Matemáticas siga creciendo. Muchas gracias.